¿Alguna vez quisiste sumarte a una formación que creías que era justo lo que necesitabas, pero te frenó el miedo a perder dinero? ¿Te pasó de dejar de participar de un espacio que te entusiasmaba por pensar que no ibas a ser capaz de aplicar lo aprendido y recuperar la inversión? ¿Dejaste de sumarte a una propuesta que podría ayudarte a obtener mejores resultados por falta de tiempo para aplicar todo? Si alguna vez sentiste eso, no estás sola. Tomar la decisión de hacer una inversión no es fácil. Muchas veces pensamos que tiene que ver con una suma de dinero en particular, pero probablemente el desafío más grande sea interno. Lo que más nos cuesta suele ser confiar en que seremos capaces de accionar en consecuencia con nuestras decisiones para que esas inversiones vuelvan multiplicadas. Personalmente, tengo claro hace rato que lo que me trajo hasta donde estoy hoy no es lo que me va a llevar al siguiente nivel. Por eso, vengo corriendo todos los años el umbral de lo que me animo a invertir, tanto en mí como en mi negocio, para lograr esos resultados diferentes que deseo. Por eso, en este episodio, se me ocurrió compartirte el paso a paso que uso para tomar la decisión para hacer una inversión desafiante y el plan que hago para asegurarme de que esa inversión vuelva multiplicada. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Y el episodio de hoy tiene que ver con un tema que saben que me interpela muchísimo, que tiene que ver con inversiones, no solamente de dinero, pero bueno, muchas veces cuando hablamos de invertir termina traduciéndose en dinero, porque incluso cuando invertimos tiempo o energía, en definitiva también estamos hablando de dinero. Y saben que es un tema en el que vengo trabajando hace muchos años y que sé que a esta comunidad le interesa mucho generar conversaciones alrededor de eso, sobre todo. Ya saben que pienso que las mujeres emprendedoras necesitamos generar muchas más conversaciones con respecto a estos temas. Así que por eso hoy se me ocurrió compartirles algo en lo que vengo trabajando hace muchos años, que es un paso a paso, una forma de pensar cómo ir corriendo de a poco el umbral de inversión que hago en mí, en mi negocio, que a veces se traduce en invertir dinero, a veces se traduce, como decía antes, en tiempo o en energía, que al final todo termina siendo un poco de lo mismo. Pero sí hay algo que me di cuenta con el correr de los años, sobre todo desde que soy emprendedora y estoy un poco a cargo de este barco, ¿no? Y pensando también en los objetivos que tengo, en que quiero tener un negocio que crezca, que me pueda financiar mis proyectos personales, que me permita tener la libertad multipotencial que necesito para esto, la libertad que tengo yo adentro de mi negocio, de poder tomar decisiones, de poder definir mis propios objetivos, mis propios desafíos. Bueno, una de las cosas con las que me fui encontrando, que me parece que también tenemos que hablar más de esto, ¿no? Porque me parece que los discursos en redes sociales muchas veces hablan de como lo que podés facturar o lo que podés crecer, como de todas las oportunidades, pero poco se habla de lo que hay que invertir o del costo de eso. De hecho, el año pasado, en la temporada anterior, hay un episodio en donde les compartí que se llama justamente Los costos de la expansión, en donde hablo un poco de esto, que no es con intención de, hablemos del lado B, como tratando de sacar a la luz todo lo malo, entre comillas, pero sí me parece que cuando tenemos expectativas ajustadas a la realidad, después es mucho más fácil no frustrarse, porque si solamente nos cuentan las oportunidades que hay hoy en día con los infoproductos y de facturar y de hacer dinero, que son totalmente reales, pero no nos cuentan el costo que implica o las inversiones que implica llegar a esos niveles de facturación, de crecimiento, de estabilidad, de equipo, de lo que sea. Bueno, me parece que después
estamos planteándonos objetivos sin conocer una parte de la historia. Entonces puede ser frustrante cuando las cosas no nos salen así tan fácil o de la nada o rápidas o lo que sea, ¿no? Veo muchos, por ejemplo, gente en redes sociales que está esperando hacerse viral con 3 posteos y de manera orgánica y como si esto fuera el 2015. Y no funciona de esa manera. La buena noticia es que estamos en una época en donde hay muchísima oportunidad, donde el mundo digital, yo estoy convencidísima de que hoy en día para las multipotenciales que nos queremos animar a tener nuestros propios negocios digitales, trabajar desde la marca personal justamente para trabajar desde un lugar con mucha más flexibilidad a la hora de ir generando estos cambios que necesitamos para poder sostener nuestra multipotencialidad. Para todas las que queremos eso, estamos en una época increíblemente hermosa. Está llenísima de oportunidades y de verdad que se puede crecer muchísimo en muy poco tiempo. Eso no quiere decir ni de la noche a la mañana ni sin inversión. No quiere decir que haga un posteo y se viraliza y ya facturo. Creo que de a poco nos vamos sacando todos la idea esta, que creo que se fomentó mucho también durante la pandemia, que era otro contexto, que era otra situación. El mundo de los negocios digitales también estaba muchísimo más verde. Pero bueno, primero quedémonos con esto. Sigue habiendo una increíble oportunidad en el mundo de los negocios digitales para todas las profesionales multipotenciales que me están escuchando. Sigue habiendo una posibilidad increíble de crecimiento y sobre todo de crecer de maneras diferentes y amables con nuestros procesos y con nuestra multipotencialidad, pero no conozco a nadie que haya crecido y se haya sostenido en el tiempo sin que no solamente que haga inversiones, sino que constantemente está invirtiendo en sí mismo y en su negocio. Y por lo general, las personas que crecen más rápido es porque se animan más rápido a invertir más. No es porque tienen suerte, ¿sí? Entonces van corriendo de a poco lo que le podríamos llamar ese umbral de comodidad de inversión, ¿no? Y cada vez te vas animando a invertir más. Y cuando digo más no hablo solamente de dinero, como decíamos antes, ¿no? También de invertir en términos de la energía, del tiempo, del capital que uno tiene en todos sentidos. Y cuanto más te vas animando, más se va corriendo ese umbral de comodidad, ¿no? Pero los miedos se renuevan. Es decir, yo el año pasado tenía miedo de invertir 10 en publicidad. Este año tengo ese mismo miedo, pero con 100. ¿Me explico? Entonces, la realidad es que lo que me di cuenta es que fui encontrando como un sistemita y como un paso a paso, que eso es lo que les quiero contar hoy, para ir animándome a correr la vara. No sé si la vara se termina de correr en algún momento, así como cuando hablamos de los miedos a la exposición en uno de los episodios anteriores. No sé si en algún momento perdés el miedo. Lo que me parece que vas haciendo es ganar confianza y ese miedo ya no te paraliza, ¿no? Entonces, porque algo que me di cuenta es que me acuerdo que hace varios años, me acuerdo cuando hice por primera vez una inversión en una formación, en una mentoría grupal. Era la primera vez que hacía una inversión grande en ese tipo de inversión, ¿no? En ese tipo de formato de propuesta, ¿sí? De formación, digamos, para mejorar, para crecer como emprendedora y qué sé yo. Y me acuerdo que eran $700. Y me acuerdo que yo nunca en mi vida había puesto ese dinero en una formación digital. Entonces, esa primera vez fue invertir con un pánico y con entusiasmo, miedo y mil cosas, porque realmente era todo lo que yo tenía en PayPal. O sea, literal, estaba poniendo el 100% de lo que yo tenía para invertir, lo estaba poniendo todo en ese lugar. Y me acuerdo que 3, 4 años después salió una formación que yo quería comprar que salía a 1.000 y no me costó tanto como me costaron los 700 anteriores. Por eso no pienso que sea una cuestión de un número en particular, sino de que siempre tenemos como un umbral dentro de lo cual nos sentimos cómodos y que tenemos que ir corriendo como ese umbral y ese límite para poder ir invirtiendo de a poquito más, ir sintiéndonos cada vez más cómodas, y eso a la vez nos va permitiendo más rápido un crecimiento
y mejores y distintos resultados, porque si hay algo que tengo claro, como les decía en la intro, es que todo lo que me trajo hasta donde estoy hoy fueron buenas inversiones porque me trajeron justamente a los resultados que tengo hoy, pero tengo muy en claro que para poder llegar a esos resultados que yo deseo hoy, que son diferentes, bueno, voy a tener que hacer algo diferente, porque lo que me trajo hasta donde estoy hoy no es lo que me va a llevar a donde quiero estar el año que viene y así ad eternum. Entonces, como les decía recién, si hay algo que yo pienso, que estoy convencida, es que el crecimiento y sobre todo el crecimiento estable, ¿no? O sea, en este podcast y en esta comunidad estoy buscando conectar con personas que no quieran éxito de la noche a la mañana o resultados inmediatos, porque por lo general, cuando suceden, terminan siendo con propuestas que no se pueden sostener en el tiempo. Yo acá estoy para el largo plazo, ya lo saben, así que todas las que participan de esta comunidad y las que se queden, estamos para el largo plazo. Yo quiero multipotenciales viviendo de sus múltiples pasiones y para eso necesitamos negocios y marcas personales o lo que ustedes decidan con su emprendimiento, si es que deciden emprender o en donde sea, pero necesitamos estabilidad, ¿no? Necesitamos poder proyectar dentro de la inestabilidad del mundo, la coyuntura, los países, etcétera. Sí necesitamos poder ir pensando propuestas, negocios que sean lo más estables posible, ¿no? En pos de eso, convencidísima de que el crecimiento no es fruto de la casualidad o no es fruto de la suerte, sino de la planificación. Y así como todos los años defino un crecimiento que yo deseo, ¿no? Este año sigo apostando a que quiero seguir, hablando por ejemplo en términos de facturación, yo todos los años quiero o le pido al negocio duplicar la facturación. Y lo vengo haciendo todos los años, lo vengo cumpliendo, pero obviamente cada vez se pone más desafiante. Pero acá también les cuento como el lado B de esto. Así como yo me propongo cuánto quiero ganar y que quiero duplicar la facturación, también miro mi Excel y digo, bueno, ¿cuánto voy a tener que invertir más para poder generar esos resultados más grandes? Porque si no, es un poco pensamiento mágico, pensar, bueno, este año quiero seguir haciendo lo mismo, pero duplicar la facturación y no invertir ni $1 de más. No funciona así, o por lo menos me parece que no es la mejor manera de abordarlo. Obviamente que después siempre pueden suceder cosas de que, no sé, cálculos que uno hace y después se sorprende porque justo pudiste hacer algo de manera más eficiente o justo tuviste suerte con esto, suerte con lo otro, pero para mí está bueno manejarse dentro de lo que sería realista y después, si me sorprendo para bien, buenísimo. El año pasado me pasó que llegué al objetivo de facturación que tenía y justo en los últimos meses del año terminé se anotaron unos porotitos más y terminé superándolo. Pero yo había planificado para duplicar, pero también había planificado para qué tenía que invertir para poder llegar a esos números, digamos, ¿no? Entonces, el crecimiento no es fruto de la casualidad, sino de la planificación. Me gustaría que nos quedemos con eso. Y sí quería compartirles que en los últimos años hice inversiones que realmente me incomodaron mucho. Como te decía recién, no es una cuestión del número en particular, porque puede haber alguien que está escuchando esto que escuchó que yo invertí $700 en una formación y tal vez le parece una locura descabellada y tal vez hay personas que dicen, ay Angie, no es nada, ¿cómo que te costó tanto? Pero no importa, porque la incomodidad no venía del número, la incomodidad venía de lo que eso representaba para mí. Para mí esos $700 representaban toda la plata que yo tenía en PayPal para abonar eso, representaba lo que había podido generar con el primer año de ganancia, digamos, como el primer año de mi emprendimiento, significaba como reforzar este espíritu de reinvertir en vez de comprarme algo para mí o en vez de gastármelo en otra cosa o en vez de ahorrarlo, que por ahí sería como más algo que a mí me nacería, como decir, bueno, no, ahorremos lo que hay en vez de soltarlo y no saber si vuelve o no, ¿no? Y como les decía antes, creo que esto no tiene tanto que ver con un número en sí o con una formación en sí o con algo en particular,
sino con la confianza que uno va desarrollando, que es súper importante. Porque el otro día estaba hablando en una reunión por un lanzamiento, ¿no? Que estábamos hablando de que hoy en día hay mucha gente diciéndote que podés facturar $100.000 con un solo lanzamiento, si haces tal fórmula y qué sé yo. Bueno, que todo eso es verdad, 100%. Puedes ganar 100.000, 1.000.000, lo que quieras. Ahora, esas mismas personas no te dicen en la letra chica, hasta que es tarde, que para poder ganar 100.000 tenés que invertir 50.000. ¿Y cómo te llevas vos con tu emocionalidad cuando tenés que poner ese dinero? Si yo tuviera que poner hoy en día $50.000 en anuncios para que me vuelvan 100.000, incluso si estuviese garantizado, yo no los tengo. Y no sé si es la decisión que yo tomo poner esos 50.000. Ahora, sí por ahí, otro número que el año pasado no me hubiera animado a poner, este año sí. Pero creo que está bueno como empecemos a hablar de números concretos. Entonces, si me vas a decir cuánto puedo facturar, decime cuál es el costo de inversión para que yo facture eso. Y ahí veo si lo tengo, si me la banco, si puedo soportar emocionalmente eso, o si prefiero ir de a poquito y voy midiendo el crecimiento. Por lo menos, no sé si es que yo soy de procesos lentos, pero necesito ir a mi ritmo. Cuando voy, creo que se los conté una vez, pero me pasó en un mastermind, creo que fue en lo de Vilma, que ella hablaba de multiplicar, como que hay un libro que habla de la regla del por 10, ¿no? Como de pensar en multiplicar por 10 los resultados, que tiene mucho sentido porque el planteo era el siguiente: si vos te propones resultados que sean un por 10 de lo que estás haciendo ahora, tenés que pensar como más fuera de la caja, porque si vos te propones, no sé, aumentar un 10%, bueno, hacés lo mismo que venís haciendo y modificás alguna variable, ¿no? Subís precios y ya. Y más o menos con eso te arreglas. Ahora, cuando vos te pones el objetivo de por 10, y ya tenés que empezar a pensar en cambiar el modelo de negocio o en un nuevo sistema de venta, como cosas que te llevan a pensar fuera de la caja. Que está muy bien y probablemente le funciona a algunas personas, o por ahí funciona en determinadas etapas de los negocios, pero en la etapa en la que yo estaba en ese momento, me pasó que quise pensar como, a ver, voy a jugar a ¿qué tendría que hacer si quisiera multiplicar por 10 la facturación del año? Y mi cerebro no se la bancó. O sea, cuando vi el número, directamente es como que dije, sí, podría hacer esto, esto y esto, pero ¿viste cuando te das cuenta que no te la estás creyendo? Como que no tenés la confianza de que eso va a pasar. Entonces ahí me preocupó porque dije, yo no puedo estar todo el año con esta energía de, sí, estoy apuntando a esto, pero en realidad ya sé que no va a pasar. Porque eso es crónica de un fracaso anunciado. Entonces me empecé a preguntar a mí misma, bueno, pero si yo quiero hacer un por 2, duplicar los resultados del año anterior, ¿lo creo genuinamente posible de que yo soy capaz de alcanzar ese número? Sí. ¿Me parece desafiante o me parece una papa, una boludez? Cuando mi cuerpo me dice, no, esto me desafía porque tengo que hacer 2 o 3 cosas que me van a generar una incomodidad, como ya les conté muchas veces, el año pasado tenía que lanzar una propuesta nueva, tenía que validar la propuesta, tenía que invertir en publicidad que no lo estaba haciendo, ampliar equipo. Todas esas cosas me incomodaban, pero yo sabía que era la inversión que tenía que hacer sí o sí para llegar a ese por 2. Bueno, cuando ahí dije, bueno, esto me lo banco, me incomoda, pero lo puedo soportar, ahí es donde sentí que durante todo el año trabajé súper enfocada en resultados realistas. Dicho y hecho, llegué al objetivo y encima lo pasé, con lo cual también emocionalmente es muy útil para encarar un nuevo año que viene, porque vení ya con la energía de cuando me propongo algo lo logro. No pasa nada si después no lo logro, no pasa absolutamente nada, pero yo les cuento lo que a mí me funcionó y esto, como les invito a ir descubriendo cuáles son esos ritmos de crecimiento que se pueden bancar, porque siento que si no corremos el riesgo de frustrarnos, de paralizarnos o de no disfrutar tanto
en el camino, que tampoco está bueno, porque si tenemos un negocio propio, una marca personal, trabajamos por nuestra cuenta y tenemos todo el componente de responsabilidades, de poner nuestros propios desafíos y toda la parte que no es como la más disfrutable, bueno, pero que haya una parte que la podamos disfrutar, porque para algo estamos trabajando para nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, en este episodio me gustó la idea de compartirles, como que me puse a revisar en las inversiones que fui haciendo a lo largo de los últimos años. Me di cuenta que siempre iba corriendo, así como iba corriendo mis objetivos, también iba corriendo el umbral de lo que iba a invertir para llegar a esos objetivos. Lo traigo como más al ejemplo de las formaciones o del acompañamiento, porque me parecía como un ejemplo muy, muy claro y muy concreto y algo que por ahí se pueden llegar a plantear en esta comunidad, pero eso trasládenlo a lo que se les ocurra, ¿no? Porque como les decía recién, a veces invertir es en una formación o en una mentoría, y a veces es invertir en equipo, bueno, ahora les voy a ir ampliando algunas de estas cosas. 5 pasos son los que pude detectar, que son los que yo hago, y se los dejé como bien ordenadito, y en la descripción de este episodio les voy a dejar un regalito, así que espero que lleguen al final. Y vamos a empezar, si les parece. Voy a hacer paso 1, 2, 3, 4, 5 y les voy dando algunos ejemplos y algunas observaciones que quiero hacer. El paso número 1 es tener muy en claro y hacer un análisis y poder auditar el negocio, la marca o lo que sea, y entender bien cuáles son los problemas o desafíos que quiero resolver y cuál quiero resolver con prioridad hoy incluso, ¿no? Y acá una salvedad es que a veces no sabemos lo que no sabemos. Esto se lo escuché mucho decir, creo que a Sofi Contreras, ¿no? Como que si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, no sé, quiero emprender, pero no tengo idea ni por dónde hay que empezar, bueno, un buen primer paso, un buen primer problema a resolver es conseguir a alguien que ya haya logrado lo que yo quiero lograr y que me diga cuál es ese caminito, cuál es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque a veces simplemente por no saber por dónde empezar o porque estamos abrumados de tanta información que hasta a veces se contradice, a veces eso nos frena y no accionamos. Entonces, si no sabes cuál es el problema de tu negocio por el cual no estás llegando a los resultados que te gustaría, que deseas o lo que sea, bueno, es un buen primer problema eso. No sé qué es lo que no sé. No sé cuál es mi siguiente paso. Sé hacia dónde quiero ir, sé dónde estoy, pero lo que hay en el medio para mí está borroso. Bueno, eso es un problema también. A veces ni siquiera sabemos cuál es el problema dentro de nuestro negocio. O a veces lo traducimos de una manera muy simplista, ¿no? Como el problema de mi negocio es que no facturo lo suficiente para llegar a fin de mes. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Tu sistema de venta? ¿El marketing? ¿La propuesta? Bueno, descubrir cuál es el problema puntualmente es un negoción, porque después sabes en dónde tenés que accionar. Entonces, si el problema era la propuesta, bueno, hacemos foco en la propuesta, porque si no, no importa qué tanto consumas sobre cómo hacer el mejor marketing o la mejor venta, que si tenés una propuesta que no va y que no está bien construida, la verdad que no tiene ningún sentido trabajar en todo lo otro, es un desperdicio. Entonces, algo para que tengas en cuenta, esto, que a veces un problema es que no sé qué es lo que no sé. Y el primer paso es encontrar la primer prioridad sería encontrar algún espacio mentor o lo que sea para poder descubrir justamente cuál es ese paso que no estoy viendo, que tengo que dar, o en dónde tengo que poner justamente mi foco y mi prioridad, ¿sí? Acá también les diría como que valoren el paso a paso, ¿no? La metodología, los procesos. Y creo que es muy útil lo que les decía antes de traten de elegir personas, propuestas, negocios, mentores con los que se sientan identificados en términos de valores, de estilo de vida, sobre todo cuando hablamos mucho así como de emprendimiento, de marca personal, de marketing, esto, lo otro, y emprendimientos que dependen mucho de la persona. Traten de buscar referentes o mentores que tengan un estilo de vida similar a lo que a ustedes les gustaría tener. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí me anoto en una formación que me da un paso a paso para llegar a donde yo quiero llegar, pero tal vez
para hacer lo que tengo que hacer o lo que me proponen implica hacer cosas que no tengo ganas de hacer hoy en día o que no estoy dispuesta a hacer hoy en día, ¿no? Entonces, traten de ver eso, como de conectar también con el estilo de esa persona, del formador, del mentor, etcétera, ¿no? En este caso hablando de formación. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en el tipo de cliente que entra en el programa de marca personal, porque justamente si bien hay un montón de profesionales que enseñan marca personal, yo sé que las que me están mirando con más cariño mi programa tiene que ver con que yo, en mi vida personal, soy una multipotencial que además tiene un negocio, tiene una marca personal y que no quiere resignar eso, ¿no? Entonces, muchas profesionales conectan conmigo o llegan a mi programa después de haber hecho otros programas en donde por ahí, sí, les enseñaban a tener una marca personal, pero los querían obligar a especializarse, a elegir una sola cosa y dejar todo lo otro en un ropero, y no les terminaba de hacer sentido o no las entendían cuando les decían esto, pero yo me aburro con ciertas cosas. ¿Cómo puedo integrar mi multipotencialidad a esto? Por ahí no les saben dar respuesta. Entonces, bueno, muchas me buscan a mí, no porque yo sea la única que habla de marca personal o de negocios digitales, sino porque tengo ese plus de que puedo entender tu cabeza multipotencial y los desafíos particulares que vas a encontrar para aplicar mi metodología, el paso a paso, etcétera. Yo sé que cuando te digan el módulo de que tenemos que elegir una propuesta para monetizar, para un tipo de cliente, para qué sé yo sé que ahí tengo que hacer doble clic en yo ya sé lo que me vas a decir, ya sé que a vos no te gusta elegir una sola cosa, que no querés anichar, que no querés esto, que no querés lo otro, y te cuento ahí cuál es mi experiencia con respecto a eso, cuáles son las negociaciones que voy haciendo, cuál es la vuelta que le fui encontrando, pero son todas conversaciones que está bueno tenerlas, porque si no, después también puede pasar que uno logre los resultados que me promete un programa, una mentoría o lo que sea, pero que no esté satisfecho con eso todavía, ¿no? Entonces hay ciertas partes del proceso que está bueno tener en cuenta también quién me lo está dando. Que ahora vamos a ir al punto 2 que va a tener que ver con eso, ¿no? Pero en el punto número 1, entonces, en esto de analizar cuáles son los problemas o desafíos que querés resolver y cuál es tu prioridad hoy, ahí te diría que te plantees las siguientes preguntas. 1. ¿Qué necesidad o problema real tiene tu negocio hoy? Punto número 2. ¿Cuál tiene prioridad dentro de esos problemas que tiene tu negocio? ¿Cuál tiene prioridad para dar un salto a ese siguiente nivel de resultados que estás deseando? ¿Qué pasaría si no invertís esto ahora? Esa es otra pregunta que te podés hacer. Si yo ahora no invierto esto, ¿qué pasaría? ¿Dónde estoy dentro de unos meses? ¿Voy a seguir en el mismo lugar? ¿Tengo otras alternativas? ¿No pasa nada? Y la pregunta también de ¿dónde podría estar dentro de unos meses o en qué situación podría estar dentro de unos meses si sí me animo a dar ese paso, a hacer esta inversión? ¿Y cómo me voy a sentir dentro de unos meses cuando haya logrado ese siguiente nivel de resultados? Esas son algunas preguntas que podemos hacer para este paso 1 y les spoileo un poco, pero el regalo tiene que ver con que en este episodio, en la descripción, les voy a dejar un enlace para que puedan descargar estas preguntas y que las puedan tener a mano o que puedan venir a buscar el descargable cada vez que necesitan, como una especie de checklist de cuando estén en duda de sumarse a una formación, a una mentoría, de hacer una inversión así incómoda, que puedan tener estas preguntas que les voy contando para que no tengan que escuchar el episodio 80 veces y para que las puedan ir respondiendo. Entonces, ese fue el punto número 1. El punto número 2 tiene que ver con analizar la propuesta y la credibilidad de quien está ofreciendo esa propuesta. Y acá algunas cosas a tener en cuenta. Cuando accedes a una formación, en este caso, ¿no?, que estamos hablando como poniendo de ejemplo un programa grupal, una mentoría, un acompañamiento, me refiero más como a este estilo de cosas que por lo general son los que implican inversiones más grandes. Acá podemos analizar varias cosas, pero en principio tenemos que ver preguntas que me tengo que hacer. Si yo aplico lo que me promete esta formación, ¿voy a estar un paso más cerca de donde quiero estar?
¿me ayuda realmente esto con mi prioridad o solo me genera entusiasmo momentáneo? ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, yo hace rato que estoy como muy entusiasmada y con muchas ganas de hacer una mentoría que vi como de video podcast y de YouTube, que tengo unas ganas, o sea, yo sé que YouTube es una tremenda plataforma, me encantaría trabajarla bien, bueno, 1000 cosas. El video podcast es uno de los formatos que más está funcionando hoy en día. Yo no tengo video podcast, tengo podcast. Spoiler alert, no va a suceder, así que me van a seguir escuchando por mucho tiempo. Pero como que varias veces me tuve que plantear esto porque cada vez que veo que sale esta mentoría, yo digo, ay, yo me quiero sumar. Y después analizo y digo, ¿esto me va a llevar a donde quiero estar dentro de unos meses? ¿Esto está alineado con las prioridades que yo tengo este año para el negocio? ¿O lo estoy haciendo medio de capricho, de entusiasmo? Porque si lo quiero hacer de entusiasmo o de capricho está todo bien, pero me lo pago con mi bolsillo y lo hago en mi tiempo libre. No es para que yo le diga al negocio, invertime en esto, que solamente nos va a traer más ansiedad y problemas. ¿Por qué digo esto? Porque mi palabra del año, ya se los conté en uno de los episodios anteriores, mi palabra del año es simplificar. Entonces, ¿cómo me simplifica el negocio sumar un canal extra de comunicación que encima implica audiovisual? O sea que toda la parte de visual cambia muchísimo un podcast cuando pasa a ser video podcast, implica más procesos, implica como arrancar desde cero un canal nuevo, cuando yo ya tengo uno que funciona espectacular. Entonces, yo cuando me pongo a analizar como mi año, digo, ¿qué me conviene? Los recursos que yo tengo para invertir, ¿me conviene ponerlos en hacer esta mentoría y abrir todo este paraguas de nuevos procesos y de nuevas cosas que hay que validar y de nuevos contenidos y qué sé yo? ¿O me conviene agarrar ese dinero y ponerle publicidad al podcast que ya me funciona? Y si la palabra del año es simplificar, la verdad que me resulta mucho más, me resultó, por lo menos vamos a ver a fin de año cómo funciona, pero por ahora mi decisión estratégica fue, no, el canal que ya tengo y que ya funciona bien y que ya disfruto mucho de hacer, lo voy a tratar de potenciar y voy a tratar de que llegue a más personas y de hacer que crezca esta comunidad. Pero no tiene ningún sentido complicarme la vida agregando otro canal más. Espero explicarme, pero tiene que ver con eso, porque por ahí hay propuestas que están buenísimas y que yo no tengo duda de que esta en algún momento la voy a hacer porque me fascina, pero a veces nos dejamos llevar por lo que nos entusiasma, pero no es realmente lo que el negocio necesita o lo que el negocio nos está pidiendo. Otro ejemplo, vengo con muchas ganas de trabajar con una mentora en particular que tiene un servicio que está arriba de los $10.000, o sea, es una inversión importante la que hay que hacer, que yo estoy convencidísima de que lo vale. Ahora, yo ya sé las cosas que tengo que hacer en mi negocio. O sea, me explico. Hay un montón de cosas que yo este año ya sé que tengo que hacer. Y es cuestión de bancar el proceso y hacerlas y atravesar esas incomodidades. Entonces, la verdad que para mí no tenía sentido como salir ya mismo a hacer una inversión tan incómoda para que alguien me diga lo que ya sé que tengo que hacer, que es invertir en procesos, equipo, ampliar la inversión publicitaria en lanzamientos. Obviamente que esta mentora me puede ofrecer 8 millones de cosas más, pero yo siento que lo voy a poder aprovechar, esa mentoría, cuando yo ya haya atravesado esto que tengo que hacer ahora y después, con esos resultados, pueda pasar a ese siguiente nivel en donde ella ya me va a poder aportar algo que ni siquiera sé lo que es, porque justamente me va a poder enseñar qué es lo que no sé que necesito para pasar al siguiente nivel. Pero yo todavía sí sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, este año ya les conté, tengo que invertir en equipo, tengo que invertir en sistemas, tengo que invertir en herramientas, tengo que invertir en publicidad. Entonces a veces es cuestión de preguntarse, ¿y si ese dinero que yo iba a destinar a eso lo invierto en contratar a alguien para yo liberarme horas y poder yo ocuparme de otra cosa y que ahí crezcan los resultados? Bueno, nada, esto todo para decirles que a veces es una buena idea la formación que estamos viendo, a veces resuelve algo de nuestro negocio, pero tal vez no es necesariamente el siguiente paso exacto para nosotros. Tal vez
es una formación, una mentoría que está bueno hacer en un tiempito cuando tengamos hechas ciertas cosas, ¿no? Esto me parece que pasa mucho con los que sí están acostumbrados a invertir en mentoría o en formación, pero que no están tan acostumbrados a aplicar lo que invierten, ¿no? Entonces pasan de formación en formación y es como que internamente sienten que están invirtiendo. No, pues yo soy una persona que invierte todo el tiempo en su negocio, pero la inversión no termina hasta que no implementás y aplicás. Y a veces aplicar es que hiciste una formación en el 2024 y todo el 2025 estás aplicando lo que viste y después estás listo para pasar al siguiente nivel. Y a veces hay que bancar eso. Así que, bueno, nada, esa es mi opinión por lo menos. Siguiente pregunta. ¿Quién está detrás de esta formación? Súper importante y cada vez va a ser más importante. Se habla mucho en redes sociales, no sé si escucharon hablar de los famosos vendehumos, y tiene que ver justamente con que la gente todavía está muy verde para comprar en internet y se compra cualquier cosa. Y hoy en día, cualquier pibito con 11 años y un chat GPT es capaz de escribir muy buenas páginas de venta, de hacer muy buenos videos, de usar la persuasión de una manera que hasta es a veces manipulación más que persuasión, pero son excelentes vendiendo. Ahora, ¿en dónde yo veo que hacen agua estas personas? No tienen historial, o sea, no tienen huella digital, no podés ir a ver en dónde estaba esta persona hace 3 años, 4 años, 5 años. Por eso me parece tan importante que todos trabajen en su marca personal, porque estás trabajando para el futuro. Cuando alguien ponele que estás recién empezando hoy, cuando dentro de 5 años alguien te googlee y vea que vos estás en el negocio, en internet, desde hace 5 años, eso solo ya es garantía de confianza, porque nadie se mantiene en el tiempo si en realidad hay una cortina de humo, ¿sí? Entonces, súper importante investigar quién es la persona que está detrás de la formación, si realmente tiene autoridad en el tema o está vendiendo esto porque hizo un curso sobre el tema, pero no tiene experiencia, tal vez, sobre ese tema. Otras cosas que yo me pregunto también y que por lo general yo creo que nunca tuve una mala experiencia de inversión como en términos de si elegí mal a la formación que hice, porque me guío mucho por esto. O sea, una de las cosas que hace que yo elija mentores, formaciones y eso, la variable creo que más me mueve es si la persona que me está diciendo que me puede ayudar a lograr X resultado, si esa persona ya logró ese resultado y yo lo puedo ver, o si ayudó a otras personas a lograr esos resultados y que yo lo pueda ver, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no sé, a mí me hace un poco de ruido los profesionales que se forman vamos a mi terreno, ¿no? Marca personal y salen pronto a ofrecer formaciones de marca personal cuando vos todavía ni trabajaste en tu marca personal, ni tenés experiencia, ni ayudaste a otros. Entonces, obvio, salí a hacer prácticas, salí a ayudar a otras personas para entrenarte, pero salir a hacer formación porque tenés un manual teórico, a mí por lo menos no me interesa formarme con ese tipo de personas. Si yo me formo en ventas con alguien, quiero que sea alguien que ya factura 10 veces más que yo y que vende con un sistema que a mí me parece ético, que está alineado a mis valores, etcétera. O sea, hay un montón de mentores que yo descarto, vamos a decir, o que filtro, porque no, o sea, si me vas a enseñar tu metodología, no me interesa porque los resultados que vos tenés no me valen la pena. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en ciertos mentores que esto no es poco ético, sino, o sea, no me refiero a lo poco ético, sino a estilos que conmigo no van, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, y quizá ahora también, se puso como muy de moda polarizar mucho en redes sociales como estrategia de marketing de marca personal, ¿no? Obviamente, cuando sos más disruptivo, cuando generás mucho quilombo en redes, todo eso genera engagement y eso genera que haya un porcentaje de gente que te odia, que te está puteando y que le parece una barbaridad las cosas que decís y las cosas que pensás, pero hay otra gente, o sea, cada vez llegás a más gente también que está 100% alineada, que te ama, que hasta se generan como muchos fanatismos. Bueno, un montón de cosas y eso hace que vendan un montón, que tengan marcas personales como súper sólidas, súper fuertes, como que o estás conmigo o estás en contra de mí.
Y no está mal porque es una forma de comunicar y es ética también y es, qué sé yo, o sea, es una elección. No me parece mal, pero no resuena conmigo ni un poco. O sea, hello, soy libriana, cuanto más puedo evitar el conflicto mejor. Sí es verdad que cuando estoy convencida de alguna opinión que tengo o cuando tengo ganas de transmitir como alguna cuestión ideológica que para mí es súper importante que me asocien a eso y que si realmente te molesta esa opinión mía, te vayas porque no me interesa. Eso es una cosa, pero no soy de estar polarizando todo el tiempo o por lo menos de estar generando controversia a propósito justamente para seguirle el juego a las redes sociales. Yo sí digo lo que opino y si a alguien le molesta o le molesta como soy, qué sé yo, bueno, listo, todo bien, pero no esta cosa de hacerla a propósito, no me interesa. ¿A qué voy con todo esto? Y que tal vez podría sumarme a una formación de estas personas, pero para entender cómo trabajan y cómo lo puedo adaptar a algo que sea más alineado a mí. Pero la verdad que no serían mi primera opción, porque yo primero siempre trato de buscar, sobre todo cuando tengo algún problema o algún tema que quiero resolver, o un siguiente desafío, y yo trato de buscar a gente que sea lo más parecida a lo que a mí me gustaría hacer o a los resultados que tienen personas con las que comparto ciertos valores, ciertas ideas, etc. Entonces, una vez que definí cuál es el problema que tengo y qué propuesta puede llegar a ayudarme a llegar a ese, puede ser un problema, desafío, ¿no? Esto de cómo llegar a un siguiente nivel, ahí analizo y encuentro una propuesta que me puede servir. Cuando veo lo que me prometen, digo, sí, la verdad que si cumple con lo que me promete, esta es la formación que necesito. Bueno, ese si cumple, por lo general, lo puedo saber si indago un poco en la autoridad de ese profesional o de esa empresa que me está ofreciendo esa propuesta o ese servicio, ¿no? Entonces me pregunto quién está detrás de esta formación, si tiene autoridad en este tema, si logró los resultados que promete o si ayudó a otras personas a lograr esos resultados, si hay gente que esté conforme y contenta. Por lo general esas cosas en redes sociales aparecen mucho. O sea, si indagamos un poquito podemos encontrar gente comentando, que ahí es donde también veo como lo más genuino, ¿no? Porque obviamente todos en nuestras comunicaciones ponemos los mejores testimonios, siempre, obviamente, es lo lógico, ¿no? Ponemos buenos testimonios, buenos casos de éxito. La verdad que sí, es así. Ahora, cuando esa persona sube un posteo, sube un contenido, no es lo mismo que nadie responda a que siempre haya gente tirando buena onda o gente diciendo, che, esto no está bueno, ¿no? Como que hay ciertas cosas que para mí no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Entonces, si dedicamos un poquito de tiempo a investigar en qué profesionales estamos invirtiendo, me parece que vale la pena, ¿no? Y por último, también me pregunto, y acá importante sobre el análisis de la propuesta, es preguntarse qué otros retornos puedo obtener además del resultado concreto que me promete esta propuesta, ¿no? Yo tengo algo y creo que siento que fui creciendo. Dentro de esto que decía, que tengo procesos lentos, también siento que voy pegando saltos de crecimiento medianamente grandes o lo que para mí son crecimiento rápido, porque una de las cosas que hago es que cada vez que invierto o que tomo una decisión estratégica, no estoy pensando solamente en un resultado, sino en todos los posibles daños colaterales, vamos a llamarle, de esa acción. Y siempre trato de que haya más consecuencias que lo que me prometen en particular. Me explico. Por ejemplo, me sumo a un programa en donde me enseñan a consolidar mi negocio con sistemas y procesos, no sé, estoy inventando. Pero entonces mi objetivo es entrar a ese programa para poder entender cómo es la estructura interna de un negocio que factura tanto, ¿no? Que es lo que yo quiero como objetivo. Entonces, yo la propuesta esa la elijo especialmente con ese objetivo en mente. Pero analizo cuáles pueden ser los daños colaterales, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, porque este programa también me propone que yo puedo participar de la comunidad de clientes de este programa. Entonces eso quiere decir que puedo empezar a hacer contactos o vínculos con personas que tienen
que están en la misma situación que yo, que después son las personas más valiosas para que estén a un WhatsApp de distancia cuando estás en la diaria tratando de aplicar, de analizar algo, de resolver o de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso siempre estoy tratando de pensar como, bueno, este programa lo elijo porque me ayuda, no sé, las que eligen MPM, el programa de marca personal mío, lo eligen porque quieren ordenar su comunicación o quieren crear un modelo de negocio alrededor de su marca personal o quieren empezar la marca personal con el pie derecho, armando un plan, teniendo en claro cuáles son los pasos que hay que hacer, cómo implementar un sistema de marketing mínimo viable, un sistema de venta, bueno, todas las cosas que incluye el programa, pero también hay muchas que dicen, yo también, además de esto, me sumo porque necesito estar rodeada de otras mujeres profesionales que estén en la misma. Porque cuando a mí me dé vergüenza salir en Zoom o cuando me dé cosa o no sepa, quiero validar si algún posteo está bueno, si el mensaje se entiende o lo que sea, tengo un grupo ahí de profesionales con las que puedo conversar y que me van a entender lo que les estoy preguntando, que no van a pensar que es una boludez, que van a empatizar conmigo, que se van a alegrar conmigo cuando hago un lanzamiento y me va bien, que me van a contener cuando algo no sale como yo esperaba, etcétera, ¿no? Y así les cuento que yo también lo pienso literal desde ese lugar. Por ejemplo, en un programa que hice en el 2021, intencionalmente busqué que sea una mentora que tenía como ciertos valores que yo quería como no negociar, como que sea una mina que habla de dinero, de facturación, que no negocia el crecimiento ni su libertad y un montón de cosas, pero al mismo tiempo busqué que sea una profesional de origen argentino, que yo pueda, yo sabía que su comunidad era gran mayoría argentina y yo necesitaba empezar a entrar al mundo emprendedor rodeándome de personas que me entiendan cuando les hablo de ciertas particularidades sobre el emprender desde el lugar en donde estoy yo. Bueno, la consecuencia de eso es que éramos un grupo de 300 personas y yo estaba siempre como muy atenta en los vivos a las que participaban, ¿no? Como a la energía de las distintas personas. Y obviamente que no salís haciéndote amigo de las 300 personas, pero sí yo estaba como activamente también, como levantaba la mano, preguntaba, me ofrecía hicimos como que cada una compartía, las que querían, compartían como una mini clase gratuita para el resto de su expertise, entonces era un momento en donde podíamos visibilizar lo que hacíamos, mostrarnos, qué sé yo. Bueno, corte a 2025, 4 años después, es el día de hoy que ese programa no solamente me sirvió muchísimo para lo que yo buscaba, que era puntualmente, necesitaba tener ciertas estrategias, entender cómo funcionaban ciertas cosas de los programas de formación, bla, 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 bla. Pero además me llevé una amiga muy querida, que al día de hoy es emprendeamiga y ya es amiga directamente, que a la vez también fue mi clienta, que a la vez compartimos un montón de espacios hasta presenciales, grupales, eventos. También, por ejemplo, Orne, mi diseñadora con la que trabajo ya hace varios años, también la conocí en ese programa. Bueno, obviamente como trabaja conmigo, así que yo contraté sus servicios. Y nada, y la verdad que también creo que salió súper bien ese vínculo, o nos entendíamos bien. Creo que nos entendimos bien de una porque ya partíamos de una base de que nos habíamos encontrado en un determinado contexto, en un determinado entorno, donde ya había algunos valores en común. Entonces es mucho más fácil encontrar buenos proveedores, buenos colegas, buenos amigos en espacios, donde evaluamos este tipo de cosas. Y bueno, nada, eso. Entonces, conclusiones sobre esta parte de analizar la propuesta y la credibilidad de quien lo ofrece. Por un lado, recuerden esto, la inversión no siempre vuelve de manera lineal, ¿sí? A veces sí, el retorno a veces es económico literal porque lo podés traducir en dinero, o podés, no sé, a veces tenemos que hacer como el ejercicio de ver cómo lo vamos a recuperar. Ahora siguen los próximos pasos, vamos a aclarar un poco más esto, pero por ejemplo, si yo hago una mentoría y gracias a esa mentoría me ahorré un montón de tiempo de trabajo, bueno, ese tiempo que yo ahorré es una forma también de recuperar dinero, porque, ¿me explico? Mi hora vale dinero.
Entonces, a veces, si un programa me permite ahorrar tiempo en mi cotidiana, en el diario de mi negocio, bueno, probablemente la inversión no me esté volviendo inmediatamente, pero con el correr del tiempo cada vez va a ser mayor el retorno de esa inversión. Espero estar explicándome bien y no estar enredándome demasiado. Si no, vieron que el podcast sale en YouTube, sale en Spotify, también te deja ahora poner comentarios, así que me pueden dejar ahí las dudas que queden y les estaremos ahí respondiendo. Otro dato importante sobre este tema de elegir a los mentores: cuando elegís a un mentor, también estás eligiendo o estás accediendo a la información y a los mentores de ese mentor, ¿no? Entonces, esto es algo que yo tengo muy en cuenta también, de ver a ver de qué línea, de qué árbol genealógico viene la persona, ¿no? Porque por ahí, no sé, no llego a pagar una mentoría con Tony Robbins, vamos a suponer que me encanta Tony Robbins, o Mary Forleo. Mary Forleo la amo. No me puedo formar 1 a 1 con Mary Forleo, pero busco gente que se haya formado con ella, busco gente que conozca las metodologías que enseña ella o lo que sea, ¿sí? Entonces eso también es muy útil, porque cuando estamos accediendo a una formación tenemos que entender que ese paso a paso que nos comparten, o el conocimiento o los datos, no es solamente de la persona, sino también de los espacios en los que participa esa persona, de la data que tiene esa persona. Entonces también está bueno, yo algo que observo mucho, quizás soy demasiado observadora, díganme, o chusma podríamos decirlo, pero yo miro mucho cuando voy viendo como a ver con quiénes quiero que sean mis mentores, voy viendo mucho con quiénes se forman. ¿Van a masterminds? ¿Se mantienen actualizados? ¿Hacen alianzas con otros emprendedores? Porque, por ejemplo, si vos te formás con una mentora que también es parte de un mastermind re top, bueno, de alguna manera puedo pensar que al formarme con esa persona también estoy accediendo de alguna forma a la información que se consume en esos espacios, porque un buen mentor, por lo general, por lo menos los que me tocaron a mí, son generosos con lo que comparten, ¿no? Y no es que, bueno, sí, obviamente hay de todo, pero digo, hay cosas que no las podés saber, digamos, ¿no? Entonces, hay datitos o cosas que tienen en la cabeza gracias a que se mantienen actualizados, a que se siguen mentoreando, etc. Entonces, como que yo también tengo mucho en cuenta si participo en programas de personas que se mantienen actualizadas, que se mantienen vigentes, o si es alguien que viene haciendo exactamente lo mismo hace 800 años, que nunca cambia ni una diapositiva, que nunca lo veo vincularse con nadie del entorno, que no tengo idea de dónde saca la info, de dónde saca las cosas que dice que sabe. Yo esas cosas las voy midiendo un montón. Punto número 3. Evalúo mi situación financiera. Entonces, fíjense que partí de mí. Hice primero una auditoría de lo que necesito yo, mi negocio, cuál es mi prioridad. Recién después voy a ver cuál es la propuesta que puede ayudarme con eso y la credibilidad de la persona que me lo ofrece para poder garantizar que lo que me está prometiendo va a estar a la altura de lo que me dice, ¿no? Que va a cumplir con lo que me dice. Recién después evalúo mi situación financiera y la disponibilidad de recursos que tengo, tanto de dinero como de tiempo y energía. Y acá, bueno, les recuerdo igual que les voy a dejar las preguntas en un PDF o algo como para que tengan todo. Así que si no hace falta que se pongan a anotar ahora y todo eso, ¿no? Pero acá varias cosas a tener en cuenta. Primero, me pregunto, ¿tengo el dinero que requiere esta inversión? Vamos a suponer que yo ya definí que lo que necesito es esta propuesta. Estoy segura de que la persona que me lo promete va a estar a la altura de cumplir con su palabra, y esta es la propuesta que yo quiero hacer. Y sale tanto. Bueno, ahí me pregunto, ¿tengo el dinero para hacerlo? ¿O puedo conseguirlo de una manera que no ponga en riesgo mi negocio o las cosas que a mí me importan? Me explico. A veces no tenemos el dinero, porque digo, endeudarse o no endeudarse no es ni bueno ni malo. Lo importante es tener claros tus números y tener claridad sobre la situación. Y les voy a poner ejemplos. Yo
hace unos años yo sabía que quería participar de una formación y sabía que esa era la mentoría que me iba a llegar al siguiente nivel del negocio y que me iba a ahorrar un montón de tiempo ¿vieron cuando te dan plantillas, un orden, sistemas, en cosas que para mí, o sea, me hubiera llevado años tener que investigarlo por mi cuenta, equivocarme. La verdad que era esa la formación que tenía que hacer, fin. Y el precio era $2.500. Y en ese momento no tenía $2.500 para pagar así, tuki, de una, pero me ofrecían hacerlo en 12 cuotas, ¿sí? Entonces yo saqué la cuenta y dije, bueno, a ver, para las primeras cuotas ya lo tengo en reserva incluso, ¿no? Entonces como era cuestión de todos los meses ir sacando. Ahora, al mes 5, 6, 7, ya tenía que empezar a reponer y a conseguir dinero para ir pagando ese monto de la cuota mensual. Y yo ahí me lo tomé como un desafío que sentía que podía afrontar, ¿no? Era como esa pequeña incomodidad que me iba a hacer que yo no boludee, que active y que actúe y que aplique lo que me enseñaban en el programa. Y como que el diálogo conmigo misma fue, bueno, a ver, tengo 5 meses para generar la cuota 6, la 7, y ahí ir generando mes a mes X cantidad. Y la verdad que era recontra posible. La realidad es que me sumé a ese programa, me sumé con ese sistema de pagos y con lo que aprendí en ese programa, al mes 5 yo ya estaba aplicando y ya había recuperado, como decirles, ya tenía todo el dinero para pagar el resto de los... ¿Cómo se llama? De las cuotas, ¿no? Obviamente que no fui pagué todo de una, porque ya que me diste cuotas, voy a usar las cuotas, pero eso, era una incomodidad que yo me podía bancar. Y algo importante, yo acá la pregunta que me hago es esto: ¿puedo conseguir el dinero de una manera que no ponga en riesgo ni mi negocio ni las cosas que me importan? Entonces, el diálogo conmigo misma fue, si esto dentro de 5 meses yo me pongo esta presión que necesito, la incomodidad, bla, 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 pero hay un escenario recontra posible de que yo no pueda conseguir ese dinero para la cuota 6, 7, 8. Para mí no es una posibilidad bajarme de un compromiso. O sea, para mí las opciones eran o ir consiguiendo el dinero, ir aplicando lo que aprendía para ir encontrando la forma de ir generando ese dinero, o yo sabía que mi plan B eran mis ahorros personales. Ahora, la verdad es que no me divertía mucho tener que sacar plata de mis ahorros personales. Obviamente que después le iba a pedir al negocio que me lo devuelva. Entonces era como una situación de pura tranquilidad, entre comillas, 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 porque en el peor de los escenarios yo igual podía pagar la cuota, podía tomarme un poco más de tiempo, pero los resultados en algún momento los iba a conseguir porque tenía la motivación de devolverme la plata a mí misma, básicamente. Pero al mismo tiempo, esa plata que salía de mis ahorros no es que estaba destinada a que, no sé, a pagar el alquiler de mi casa o a los alimentos de los hijos que no tengo, ¿no? Digo, realmente no ponía en riesgo nada súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque de vuelta, a veces conseguir dinero o pagar en cuotas o endeudarse o lo que sea es relativo según la situación de cada uno. A mí me pasó particularmente, me acuerdo de 2 casos. Una chica que quería comprar el programa de marca personal y me dijo, mirá, la verdad que yo siento que esto es lo que tengo que hacer en este momento y qué sé yo. No, esto era con otro programa, era cuando era afiliada de Vilma. El programa de Vilma estaba buenísimo, era un programa sobre negocios digitales, salía $1.100 y la chica me dice, mirá, yo lo quiero hacer porque además Vilma dijo que esto se puede recuperar y 100%, o sea, eso era 100% así porque yo misma compré ese programa y lo recuperé en un mes. Pero, ella me decía, mirá, yo no tengo la plata, pero tengo un dinero que le tengo que devolver a mi hermana. Si yo no se lo devuelvo, compro el programa y recupero la inversión en un mes, le puedo dar después la plata a mi hermana. Yo le dije, mirá, analízalo tranquila, porque me acuerdo que la situación en particular de esta persona no era la misma que la mía. O sea, yo ya entraba a ese programa con un negocio que ya estaban dando, con propuestas que estaban validadas, y lo que hice fue agregar una línea de ingresos nueva gracias a ese programa. Entonces recuperé la inversión súper rápido. Ahora, esta chica tenía que entrar a este programa y hacer todo
desde cero su negocio. Entonces, cuando estás en etapa de validación, no es lo mismo que cuando estás en etapa de consolidación o de crecimiento del negocio. Te lleva más tiempo validar cosas y es mucho más factible que haya cosas que no salen hasta que le encontrás la vuelta. Entonces, yo no le iba a asegurar que en un mes iba a conseguir ese dinero para devolverle a la hermana. Y lo más probable es que si no lo conseguía, eso podía traerle algún problema con un familiar muy importante. Entonces ahí mi consejo fue, mira, si te puedo ser sincera, yo te diría que no lo hagas porque además le estás metiendo una presión a la formación que es una presión extra. O sea, a la presión de invertir y de estar aprendiendo algo nuevo y de tener que aplicar, se suma la presión de que si en un mes no lo lograste, te peleas con tu hermana. O sea, perdés a tu hermana, un vínculo tan importante. Entonces me pareció más aconsejable decirle, mira, yo ahora esa plata se la devolvería a mi hermana y me haría un plan de ahorro para poder pagar este programa la próxima vez que salga. Pero desde la tranquilidad de no estoy poniendo en riesgo algo importante. Y les pongo otro ejemplo. En la edición anterior del programa de marca personal, una chica me dijo que tenía muchas ganas de hacer el programa de marca personal y realmente yo creía, cuando vi su formulario de aplicación, dije, sí, la verdad que te va a reservir, pero me dijo que la plata que tenía para pagar el programa la iba a sacar de un fondo que tenía para una operación que tenía que hacerse. No era una operación a corazón abierto, ni mucho menos, era un procedimiento que tenía que hacerse de salud. Y yo ahí le dije, mira, la verdad te soy sincera, me parece más importante tu salud, porque si vos cuidás tu salud, después dentro de 6 meses abro de vuelta el programa y te podés sumar y estás más tranquila. Ahora, le estás poniendo no solo mucha presión al programa, sino que por más que después tengas una marca personal y un negocio, pero tu salud está mal, yo creo que están desordenadas las prioridades, porque no vas a poder ni disfrutar ni de tu vida ni de tu negocio si tenés problemas de salud. Si los podés agarrar a tiempo, mejor eso. Entonces, bueno, en ese momento le dije que no se sume y ahora que se viene una nueva edición, ya hablamos y ya se sumó en preventa. Así que fíjense que era cuestión como de dar un tiempito más para poder acomodarse con los números, priorizar lo que tenía que priorizar, que a veces es del negocio y a veces no. Porque somos personas antes que negocios. Y si no está bien la persona, tampoco podemos trabajar activamente en nuestro negocio. Así que esa es la forma en la que evalúo la situación financiera, ¿sí? Por lo general, y ya desde hace varios años, trato de que dentro de mi proyección de financieros del negocio, que por eso también este año sumé un bonus para las que se suman al programa de marca personal, sumé un bonus de finanzas para marcas personales, para que entiendan realmente las distintas categorías que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un negocio, porque no es solamente qué precios pongo y cuánto entra y cuánto sale, sino también cuánto dinero necesitamos para poder hacer esas inversiones que nos van a llevar al siguiente nivel, ¿no? Entonces yo todos los años hay una determinada categoría que tengo dentro de mis financieros que tiene que ver con cuál es la inversión que yo voy a hacer este año y hasta dónde puedo y cuál es el fondo de inversión que tengo, y después voy definiendo en qué lo invierto. Pero siempre tengo en cuenta que hay una parte que es para reinvertir y eso es lo que me hace crecer, ¿no? Entonces eso es algo súper importante y ya desde hace varios años que las inversiones se las pido al negocio. O sea, lo que les conté antes de mi fondo de ahorro era más del primer año, que obviamente tampoco le podía pedir al negocio que tenga un fondo de inversiones, más mi sueldo, más esto, más lo otro, pero sí ya desde hace varios años que contemplo que de los números del negocio, de la facturación del negocio, no solamente tiene que salir mi sueldo, los sueldos de la gente que trabaja conmigo, y los costos de herramientas, costos fijos, qué sé yo, publicidad, sino que también tiene que haber una X cantidad de dinero que está destinada a inversiones. Aunque yo a veces no sé exactamente en qué la voy a invertir, pero sé que ese dinero está justamente para que yo pueda seguir haciendo crecer el negocio, haciendo inversiones inteligentes, lo más inteligentes posible. Vamos al punto 4, que ya voy 1 hora, perdón, no me odien.
pero les juro que esto les va a resultar muy útil porque nada peor que meterse en una inversión que después decís, no, ¿para qué hice esto? Si no me va a ayudar nada, pero ya lo pagaste y viste como que te arrepentís, como vale la pena analizar bien esto y dedicar el tiempo antes en vez de arrepentirte después. Tanto de hacerlo como de no hacerlo también, porque a veces por no analizar bien una inversión, uno dice, no, es mucha plata, no puedo, chau. Cuando en realidad a veces lo analizás, como yo les dije antes, la inversión que yo hice, esa en 12 cuotas, al final terminó siendo un acelerador muy grande para mi negocio y terminó impactando de muchísimas formas. Entonces fue una excelente decisión, aunque no estaba el dinero literal en mi caja de ahorro, vamos a decirlo. Punto número 4. Cuando ya definí lo financiero, si lo puedo pagar, si esto que lo otro, me defino cuál es la prioridad número 1, como que vuelvo a recalcar cuál es la prioridad número 1 de retorno de inversión. O sea, cómo yo quiero concretar, o sea, esto que dijimos antes, ¿no? Puede haber daños colaterales y puede ser que yo salga y además tenga una linda comunidad, tenga amigas, tenga esto, tenga lo otro, pero ¿para qué yo entro a este programa? ¿Cuál es el retorno que quiero sí o sí de esa propuesta? Y también defino cuál es el nivel de compromiso que yo estoy dispuesta a ofrecer, ¿no? Entonces, las preguntas que me hago son, ¿cuáles son los resultados más inmediatos que quiero obtener? Y en el periodo de tiempo que yo necesito ¿cuál es el periodo de tiempo que yo necesito que eso ocurra? Me explico. Algunas alumnas se sumaron a la edición número 1 de Marca Personal Multipotencial, invirtieron, o sea, ellas son personas también de esta comunidad que ven siempre la inversión en formarse y en participar de estos espacios, pero la verdad que no tenían demasiado margen como para, bueno, tiro $1.000 por acá, $1.000 por allá, después veo si vuelve, no. Era una inversión importante, así como las que yo les conté de mis 700 únicos dólares que tenía hace varios años, y para ellas era importante que el retorno sea económico lo antes posible, ¿no? Entonces, obviamente que no es que terminas el programa y ya recuperaste todo, aunque, ojo, porque hubo algunas que, justamente como estaban súper enfocadas en cuáles eran sus prioridades, tomaron acción con determinadas cosas y antes de terminar el programa ya habían recuperado la inversión porque obviamente hicieron las cosas incómodas que tenían que hacer para pasar a ese siguiente nivel. Pero hay otras que cuando hicimos el plan anual, pues el programa termina con un plan de marca personal anual, o sea, viéndolo en el largo plazo, pero también con los proyectos del próximo año, ¿no? Para que tengas como bien concreto qué haces este año. Y cuando evaluaron cuáles eran los proyectos del primer trimestre del año, obviamente que lo que priorizaron fue, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder recuperar estos 1.000 que invertí en el programa? Y ya van varias que cuando nos juntamos, porque nos estuvimos juntando un par de veces más, ya van varias que me dicen, ya recuperé la inversión, y esto habiendo pasado 2-3 meses de que terminaron el programa, no solo recuperaron, sino multiplicaron y ya les quedó esto. Ya, ahora sí ya saben cuáles son los siguientes pasos que tienen que hacer para seguir creciendo, seguir multiplicando esos resultados, seguir aprovechando otras cuestiones del programa. Y por último, la otra pregunta, que también se suma a las dos anteriores, es, ¿estoy dispuesta a hacer cosas nuevas y desafiantes para aprovechar esta inversión? Y ahí es donde evaluamos también el nivel de compromiso. Y esto no lo digo desde un lugar medio de psicopateo, ¿no? Porque en las redes sociales a veces como que nos tiran mucho como de, si no estás comprometido con tu crecimiento. Y yo no lo digo desde ese lugar. Lo digo justamente de si es una prioridad en mi vida tal vez hoy en día, ¿no? Por ahí el negocio hoy en día está en un determinado lugar, necesito que se mantenga de determinada manera y hasta acá es lo que me puedo comprometer porque tengo otras prioridades a nivel personal, por ejemplo, ¿no? Y acá pienso, ejemplos que se me vienen a la cabeza, yo me he sumado a determinadas formaciones por cosas muy puntuales, ¿no? Entonces me acuerdo que me sumé a un programa que era con encuentros en vivo, con comunidad, con esto, con lo otro, pero a mí lo que me interesaba era
una técnica en particular que yo quería aprender, que estaba en el módulo 1 y en el módulo 2, y ni siquiera tenía ganas de comprometerme a estar en vivo en todas las clases. O sea, como que me alcanzaba con ver los videos grabados. No participaba nunca en el chat porque no me interesaba hacer comunidad con esa gente, pero no de mala onda, sino porque no estaba entre mis prioridades en ese momento. Simplemente quería saber las técnicas de esa mentora del módulo 1 y módulo 2. Y con eso, para mí, alcanzaba. Entonces, para mí, es mucho más estratégico sincerarnos con el nivel de compromiso que queremos poner en una determinada formación y obviamente pedir resultados acorde, ¿no? Si yo obviamente entro a una formación que tiene todas esas características y solamente veo 2 videos grabados, nunca participo en el chat, nunca hago preguntas, nunca estoy en el vivo, nunca nada, pero después cuando termina el programa digo, y al final no hice alianzas con nadie, y bueno, flaca, no participaste, no hiciste nada para que eso suceda, ¿no? Entonces, algo importante es esto. Para mí no está mal tener distintos niveles de compromiso. De hecho, una de las cosas que les voy a decir a las chicas que se sumen a esta nueva edición de MPM. Hablo mucho de MPM porque es el único programa que voy a hacer este año. Por eso es como mi ejemplo al alcance de la mano y de paso para que todos se vayan enterando de que, bueno, en unas semanas seguramente se va a venir esta nueva propuesta. Pero digo, aplica prácticamente a todo, es un ejemplo, ¿no? El año pasado, en la edición anterior, pasaba que ellas tenían como espacios, había espacios para hacer comunidad, había espacios para hacer preguntas, había espacios para estar en vivo, había como un montón de cosas, ¿no? Y al finalizar, algunas me decían como, la verdad que está buenísimo todo lo que hay, pero algunas sentían que a veces se abrumaban por no llegar con todo. Y esto se va a conectar con el punto número 5. Y tiene que ver con esto del nivel de compromiso que yo le puedo entregar a una formación o a una mentoría desde este lugar positivo, no negativo. Y yo les decía, pero no todas tienen que salir de acá con amigas, no todas de acá tienen que salir con alianzas, no todas tienen que salir habiendo revisado y respondido todos los mensajes. Hay algunas que quieren entrar a este programa y que están 100% para trabajar en su marca personal, en su negocio, que quieren resultados lo más rápido posible, que además quieren ir haciendo alianzas, tener una red, qué sé yo. Y hay otras que por ahí lo que quieren en este momento es el paso a paso para dedicarse todo el año a trabajar de a poquito en su marca personal, sabiendo cuál es el siguiente paso, y teniendo plantillas, teniendo como tutoriales, teniendo estas cosas, pero por ahí no tienen la energía o el compromiso para poder hacer absolutamente todo. Y no pasa nada si eso es así, pero tenemos que sincerarnos con nosotras mismas. Obviamente que si no haces absolutamente nada y no te sumes, ¿no? Porque digo, si no vas a ver un video, no digo que tenés que estar en todos los vivos, pero algún nivel de compromiso tenés que asumir, porque si no, ahí ya entramos en el terreno de las personas de vuelta con pensamiento mágico que piensan que por invertir en un programa ya obtenés automáticamente los resultados, y la realidad es que la responsabilidad siempre es de uno. Por eso les digo que yo analizo tanto el paso a paso para analizar la inversión y me hago un plan de recupero de esa inversión y de cómo voy a multiplicar esa inversión, porque tengo clarísimo que la responsabilidad es mía. Por más que el otro me dé un programa completísimo y una promesa espectacular de resultados, si yo no activo, si yo no hago las guías prácticas, si yo no estoy para hacer las preguntas que hay que hacer, si yo no genero las redes, bueno, después no puedo esperar esos resultados, ¿no? Entonces, cosas importantes, y acá conecto ya con el punto número 5, y es aplicar la regla del 80-20. Ley de Pareto dice que el 20% de los factores son los que determinan el 80% de los resultados, casi siempre en promedio aprox. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las preguntas que yo me hago es: este programa al que quiero entrar está buenísimo, o esta propuesta, este mentor, lo que sea, esto está buenísimo. Ahora, si yo solamente pudiera aprovechar un 20% de lo que hay acá, o si yo solamente pudiera aplicar un 20% de lo que hay acá, ¿cuál sería ese 20% que yo tengo que aplicar para generar la mayor cantidad de resultados posible de los que yo necesito y quiero hoy en día? Y esta pregunta es clave,
porque a muchas, sobre todo de las que estamos acá, cuando ingresamos a formaciones, a mentorías, cuando agarramos un libro, nos cuesta como soltarlo antes de tiempo, ¿no? Como, ay no, ¿cómo voy a dejar un libro sin leer? Y si ya en la página 2 encontraste la respuesta, digo, hablando más de no ficción y de estos libros que son de educación, ¿no? Estamos hablando. Cursos, mucha gente diciéndome, ay, compré tu curso y nunca lo terminé, pero me resirvió porque hice tal cosa. Y listo, ya está. No siempre hay que consumir absolutamente todo. No es necesario hacer el 100% de todo. Ahora, sí tenemos que ser estratégicos en cuál es ese porcentaje que vamos a consumir y aplicar, sobre todo, ¿no? Entonces, si tú, no sé, por ejemplo, de las chicas que entran al programa, si tu prioridad está en construir una red o empezar a hacer alianzas, empezar a hacerte visible en el mundo de las emprendedoras, de las marcas personales y qué sé yo, y bueno, por ahí tu 20% tiene que ver con hacerte visible en el grupo, ofrece valor, hacete visible en clase también. Eso es súper clave. O sea, levanta la mano, hace preguntas, eso hace que la gente te conozca, que el mentor te conozca. Yo así, no sé, o sea, esa es una de mis estrategias ABC para conectar con gente re grosa. O sea, yo tengo muy buenos contactos, en parte porque soy de las que cuando participa en este tipo de formaciones, soy la que levanta la mano y hace preguntas. Primero para sacarme dudas, pero segundo porque eso me da visibilidad frente al resto y frente al mentor. Y hacen que me vayan conociendo, de repente se saben mi nombre, de repente saben cuál es mi negocio y de a poco me voy metiendo en la cabecita también del mentor. Y así es como he forjado también después un montón de vínculos, amistades, contactos y alianzas con gente muy grosa que para poder acceder a ellos lo primero que hice fue pagarles una mentoría. Entonces ahí también es una forma de ser estratégicos cuando venimos de un mundo que no tiene nada que ver con esto y que tenemos que empezar a hacer alianzas y que cuanto más poderosas sean esas alianzas, obviamente más poderosa, más rápido es nuestra marca personal, ¿no? Entonces ahí les cuento como un hack que me di cuenta hace poco que yo eso lo hice siempre. Lo hacía en la facultad, lo hacía en el mundo del stand-up, me acuerdo, en el mundo del stand-up fue clarísimo, me formaba con los que para mí eran los mejores. Y siempre trataba como era la que se sentaba, viste, la típica que se sienta en el banco adelante de todo, como que no pasaba desapercibida. Y miren que yo soy súper vergonzosa, aunque no parezca. Pero nunca, o sea, siempre encontraba la forma de no pasar desapercibida y de aportarle valor al grupo, pero también de no pasar desapercibida para el docente. Y de esa manera generé muy buenos contactos y eso fue toda una cadena después virtuosa de un montón de oportunidades que me llegaron gracias a que las personas correctas me conocían, ¿sí? Entonces, acá te vas a preguntar, si tuvieras que quedarte solamente con el 20% del contenido para recuperar la inversión, ¿qué elegirías? No quiere decir que vas a hacer solamente el 20%, pero ¿qué quiere decir esto? Que las circunstancias de la vida suceden, ¿no? Entonces, a veces uno se suma a un programa o a una propuesta o una mentoría o un acompañamiento o lo que sea con todas las ganas del mundo y de repente se te suma un laburo, un quilombo, una situación familiar, una situación personal, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener que abordar eso que se suma más todo lo otro que te comprometiste, o de repente estás abrumada, estás colapsada, que decir, bueno, no, yo me sumé a esto, pero mi prioridad era esta. Entonces, si hay algo que tengo que no hacer, va a ser esto, y si hay algo que es lo más importante que sí tengo que aplicar es esto y esto. Y lo otro tal vez lo puedo ir aplicando más adelante. Particularmente me pasó con este programa que yo les decía antes de Vilma, que yo me sumé a una propuesta de $1.100 con el único objetivo de crear una sola propuesta de alto valor y yo me propuse a mí misma en el lapso de 3 meses, yo en el lapso de 3 meses tenía que poder crear una propuesta nueva que sea de alto valor y poder venderla como para recuperar la inversión, ¿no? Esos 1.100. Entonces, si armaba una propuesta de $500, tenía que vender 2. Si armaba una de 1.000, tenía que vender una, ¿no? Y con eso ya yo estaba joya, ¿sí?
Entonces, la verdad, no me consumí. Es más, es el día de hoy que todavía no consumí absolutamente todos los módulos y todos los contenidos y que apliqué todas las guías, porque yo entré por una razón en particular. Me acuerdo que hice las preguntas que tenía que hacer sobre el módulo que tenía que hacer, hice la tarea sobre lo que tenía que hacer, implementé la guía que tenía que implementar, usé la plantilla que tenía que usar y dicho y hecho. A los 2 meses y pico ya tenía la propuesta hecha, la ofrecí, se vendió, pim. Si no me hubieran aceptado esa propuesta, nada, era cuestión de esperar 1 mes, 2 meses más y seguir insistiendo hasta que alguien me la acepte. Pero fíjense que no era un objetivo como mega ambicioso, tipo implementar absolutamente todo lo que está en este programa, porque es un programa que 3 años después todavía sigo encontrando cosas que voy a buscar cada tanto y que sigo usando, pero no tengo la necesidad de hacer absolutamente todo. Priorizo qué es lo que necesito y voy a buscar las herramientas. Entonces, a eso me refiero también con sincerarnos con el nivel de compromiso que tengo para con determinadas propuestas, porque a veces necesitamos simplemente herramientas puntuales, algo que nos ahorre tiempo, algo que nos ayude a avanzar a un siguiente nivel, algo concreto, y a veces sí queremos como la experiencia completa, tratar de aprovechar al máximo, etc. Pero de todas maneras, siempre, aunque el compromiso esté al 100%, tipo, esta es la única formación que voy a hacer en el año y me voy a dedicar todas las mañanas del año a hacer y activar y qué sé yo, que está buenísimo en un mundo ideal, está espectacular. Incluso en ese caso, también te recomiendo que sepas cuál es ese 20-80, porque para saber en dónde poner el foco, en dónde prestar más atención, por dónde empezar, a dónde... No sé, espero que haberme explicado, pero me parece que sí entendieron perfecto. Entonces, les enumero los pasos porque se me hizo 1 hora y 20, perdón por el largo. Igual, hoy tuve una reunión donde la persona con la que me reuní era una oyenta y me dijo, Angie, por favor, no hagas los podcasts de menos de 1 hora porque te escucho viajando en tren y me da fiaca estar cambiando de episodios, así que con 1 horita y pico estamos joya. Y yo le dije, mira, yo los quería hacer más cortos, pero evidentemente no me sale, así que espero que a todas les esté gustando esta longitud, porque 1 horita mínimo es más o menos lo que me sale. Entonces, les enumero los pasos como para pasar en limpio. 1. Analizo qué problemas o desafíos quiero resolver y cuál es mi prioridad hoy. Punto número 2, recién ahí veo cuál es la propuesta o cuáles son las propuestas que se ajustan a eso que necesito y ahí me voy a analizar la credibilidad y la autoridad de quién me lo ofrece, a ver con cuál estoy más alineado y cuál me genera también más confianza, ¿no? Eso es súper importante, súper importante. Punto número 3, evalúo mi situación financiera, la disponibilidad de recursos, de tiempo y energía también que tengo, que eso no profundicé en eso, pero cuando hacemos una inversión en este tipo de formaciones, mentorías que son para hacer un salto al siguiente nivel, y tenemos que guardar lugar en la agenda para hacer las tareas que hay que hacer, para hacer el networking, para hacer lo que sea. Pero yo les recomiendo que ya, desde que se suman a un espacio, no se agenden solamente cuando son, vamos a suponer que tienen encuentros en vivo, no se agenden solamente los encuentros en vivo. Agendate también lo que vos puedas, pero algo semanal, en donde vos decís semanal, diario, lo que sea, aunque sea 20 minutos todos los días, le voy a dedicar a hacer alguna actividad vinculada a esto. O todas las mañanas del viernes la tengo libre, entonces mis mañanas de los viernes van a estar dedicadas a la implementación de esto, ¿no? Súper importante también esto, ver qué disponibilidad de tiempo y energía tenemos y cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a bajar al calendario para que realmente sea un hecho. Yo estas cosas me las agendo en Google Calendar, literal. O sea, si yo estoy haciendo una formación, me guardo en Calendar los encuentros en vivo y también me guardo los espacios que voy a dedicar a trabajar en esa formación para optimizar y tener resultados lo más rápido posible. Punto número 4, defino cuál es mi prioridad más número 1 del retorno de inversión y cuál es el nivel de compromiso que estoy dispuesta a tener con esta inversión, con esta formación. Y punto número 5, me hago la pregunta de si tuviese que aplicar solo el 20%, ¿qué tendría que aplicar para tener la mayor cantidad de resultado orientado a mi prioridad, ¿no? A lo que más me interesa? Como les contaba antes, había chicas de MPM que necesitaban recuperar lo antes posible la inversión económica,
Entonces, lo que hicieron fue que dentro de su plan, en el primer trimestre había un lanzamiento que estaba pensado estratégicamente para generar ingresos. Y después venían otras cosas. Entonces, si vos querés, no sé, por ejemplo, con las chicas hablábamos, obvio, si la prioridad está en generar dinero y no te vas a poner a hacer un podcast en el primer trimestre de trabajo. No, vas a poner el foco en otra cosa para poder tener los recursos, para estar tranquila, para después tener justamente el dinero también para invertir en la generación de este nuevo canal de comunicación, suponiendo que es un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, así muchas cosas. Espero que les haya servido este paso a paso. Esto es lo que hago yo todo el tiempo y todo el tiempo sigo analizando nuevas inversiones y sigo viendo y la responsabilidad siempre la tengo yo en cómo voy a aprovechar esas inversiones. Me parece que eso, por un lado, es desafiante, es incómodo, pero es súper empoderante. Es muy desempoderante estar pretendiendo que, toma, yo te doy mi dinero y vos hacés las cosas por mí. No funciona de esa manera la vida, así que cuanto antes nos acostumbremos a que tenemos que hacernos cargo de ese compromiso que asumimos, de esa decisión de inversión que estamos tomando y accionar en consecuencia, mejor y mejores van a ser los resultados definitivamente. Así que les voy a dejar en las notas de este episodio, les voy a dejar el enlace para que tengan las preguntas y para que incluso voy a ver si les dejo también para que las puedan responder ahí mismo, algún PDF, alguna cosa que se puedan descargar y que sea algo imprimible, editable, lo que se les ocurra, lo que se me ocurra a mí, pero que sea un lugar donde ya pueden directamente responder ahí cuando estén por afrontar una decisión de estas características, y ojalá que les sirva y ojalá que después me cuenten cuando lo aplican y qué les pasó pensando todas esas preguntas. Les mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.